virtual, como siempre lo aclaramos, pero presencia al fin, y muy buena presencia, excelente, de Marcelo Soria, Marcelo Alejandro Soria. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Susana. ¿Qué tal? Marcelo, en fin, ¿qué podés decir a la audiencia, a nosotros, al público en general, respecto de estas actividades que realizás permanentemente en esta iglesia de la misión sacerdotal? Muchos se preguntan, obispo, misión sacerdotal, colectivo LGBT, y quedan un poco, perdón, con todo respeto lo digo, desorientados. No es mi caso ni el de muchas personas, pero el de otras sí. ¿Qué podés comentarnos y aclarar, Marcelo, por favor? Bueno, nosotros somos una comunidad que nació de la necesidad de que el colectivo LGBTIQ, o sea, las personas homosexuales en sí, no teníamos un espacio en nuestros inicios hace ya unos 30 años atrás para poder celebrar nuestra fe. A partir de los años 80, las iglesias de tradición, tanto católicas romanas, anglicanas o iglesias históricas y evangélicas, tenían un discurso anti-homosexual, ¿no? O sea, dentro de su staff académico no permitían que las personas de orientación homosexual accedamos al ministerio. Esto fue una guerrilla que se inició ya en los 80 y que en algunas iglesias históricas aún persiste. Hoy muchos obispos o muchos responsables o líderes frentes a las comunidades están bajo la muletilla de Francisco, ¿no? Dice Francisco, o sea, más conocido como Papa Bergoglio. ¿Quién soy yo para discriminar? ¿Quién soy yo para esto? ¿Quién soy yo para aquello? Bueno, son todos aquellos que no permitieron que estemos celebrando o que no nos permiten estar dentro del staff académico o institucional de las iglesias. Esos son ustedes, ¿no? Y nosotros desde el Vamos siempre tuvimos una propuesta de apertura. No somos un gueto, no somos una iglesia exclusiva, sino que somos una iglesia inclusiva. Acá todas las personas son bienvenidas a la hora de celebrar. A mí no me interesa, no me importa quién está sentado al lado, si tiene pareja del mismo sexo, si es indistinto, si es soltero, si es jubilado, si es discapacitado, si es pobre, que hoy en día, hoy en la actualidad, más pobres son los que estamos enfrente de las iglesias, y aún así desde los gobiernos nacionales o municipales nos atacan por tener una acción de misericordia hacia ellos que están sin techo y viviendo en la calle. Exactamente. Marcelo, justamente ese es un tema que se trata, por lo menos desde el gobierno nacional, de evitar, de hacer creer que todo está maravilloso, fantástico, pero ¿cómo ves la situación social, económica del país frente? Mira, un desastre, un desastre y una mentira, ¿no? O sea, tuvimos una década perdida en donde teníamos el INDEC que nos mentía con respecto a los censos y estadísticas que se venían haciendo, y hoy tenemos un INDEC que no existe y un gobierno que nos continúa mintiendo, un gobierno que iba a atacar a la casta corruptiva y se convirtió en miembro básico corrupto de la misma casta. Para decirte un pantallazo y una síntesis, en Argentina el gobierno de Javier Milei emitió un decreto que modificó la histórica ley de identidad de género. Exacto. La primera en el mundo que permitía el cambio de nombre y marcador de género bajo los estándares de autoidentificación y el derecho a la salud integral. Este decreto que emitió Milei, de DNU de urgencia, que había salido en los inicios del 2025, prohíbe el acceso de la atención y la afirmación de género en las personas menores de 18 años. Y se anunció junto con otro decreto que limitaba el alojamiento a las personas privadas de su libertad, de acuerdo
a su identidad de género, mientras que las y los trabajadores en materia legales afirman que este decreto no cumple con por nuestra Constitución, las organizaciones y colectivos, y junto a algunas iglesias como nosotros en Argentina, sostenemos que las consecuencias de estos discursos ya son visibles y van en aumento en casos de violencias basadas en prejuicios y en discursos de odio. Alejandro, justamente sí. Tocaste un punto que es a mi entender, y el de muchos y muchas, de enorme importancia, como son los derechos del colectivo LGBT y más. A riesgo de resultar redundante, ¿te parece que se cumplen, son efectivos todos los movimientos, los DNUs, las presentaciones que realiza Javier Gerardo Milei and Company respecto de los derechos de estas personas? Mira, los DNU de Javier Milei, que son dictaminados y dictados para que este engendro los lea y los debata después y haciéndonos pasar vergüenza ajena frente a los foros internacionales, son temas que a él le escriben y él las lee. Le pueden escribir un decreto compuesto por Walt Disney y este tonto lo va a leer como algo muy creído y nos va a hacer creer que esto es así. Estos son los decretos, este es el gobierno de Javier Milei. Una burda mentira, una falta de respeto de la sociedad, un retroceso en los derechos adquiridos y en las conquistas institucionales, no solo del colectivo, o sea, yo te hablo en general, claro. O sea, en discapacitados, en pobres, en jubilados, en gente sin techo, en gente desocupada. Actualmente todos hemos leído y hemos oído los discursos de Cuerva, o sea, el primado acá de Argentina, exacto. Y los ataques que tienen, que no son ataques, sino son despiértese señor, cada vez hay más pobres, o sea, déjennos de mentir, o sea, claro. En otras palabras se está diciendo eso. Y te contestan con que, y bueno, que se encargue la iglesia de dar a comer a los pobres. Claro. Pero ahí tenés que cuando la iglesia se encarga de dar a comer a los pobres, que en sí lo hacen, y en sí lo hacen mucha gente laica fuera de las iglesias. Aquí en Flores son muchas las agrupaciones que dan merienda, almuerzo y cena a la gente de la calle. Y tenés un Macri que te sale diciendo exacto. Que esto es culpa de nosotros que estamos manteniendo vagos. HDP. Totalmente, tremendo. Me quitaste la palabra, la frase de la boca, la verdad. Eso creo que primero que no se debe pensar y expresarlo y públicamente como funcionario, ese señor no debería estar más en ese cargo, así, no, directo. No, y como así hay un montón, hay montones. A mí me llama la atención, me duele y me da mucha tristeza el no poder creer en la justicia, porque ante una declaración de este parado de Macri, acá de nuestro jefe de gobierno, decir que nosotros incitamos a la vagancia, es una denuncia que la justicia misma no tendría que esperar ni que la sociedad reaccione. Exacto. La justicia misma tendría que enjuiciarlo, meterlo preso por abandono de personas. Porque esas personas pobres son de él. Lo hayan votado o no lo hayan votado, son gente de su ciudad. Exacto. Obviamente que él se agarra la muletilla de que yo como defensor y que quiero una ciudad buena, limpia, prolija, sin vagos, sin gente indigente en la calle. El señor nunca fue de esta ciudad, usted era de Vicente de López, de la provincia. Dice, no. Los patrimonios suben así enormemente cuando ocupan cargos públicos. La mayoría de estos grandes defensores, entre comillas, de los derechos humanos, ¿no? En fin. Tal cual. Antes se podría ver la FIP o algo, decir, a ver cuál es la declaración de ingreso de estas personas, los bienes que esta persona tiene. Hoy no podemos creer en nadie.
hemos tenido el jefe de gabinete, ¿no? Que tenía un pen con millones de criptomonedas que le había dejado el padre cuando la criptomoneda no existía, y le pidió crédito, le pidió un préstamo a 2 jubilados para que le compren un departamento. O sea, no puedes creer hoy en la justicia, no puedes creer hoy en las instituciones por ahí gubernamentales, te cuesta creer en el gobierno, no tenés una salida, porque vos decís, bueno, está bien, pedimos que Milei se vaya, ¿quién viene? Exacto. Y te quedás en un vacío. Porque es tanto el descrédito que hay que ya no tenés un margen de decir, bueno, está esta opción. No, además, sí, perdón. No. Además, este avance incesante, no solamente en Europa, en América Latina y demás, de la ultraderecha, a mi entender, es muy, muy preocupante, ¿no es cierto? Porque en el caso del colectivo, de las personas, ¿no? Como le decían los diferentes, vos eras un diferente. ¿A dónde iban? A los campos de concentración. Creo que lo único que nos falta ahora, no, ahora directamente nos matan de hambre. De una manera... Hicieron todo el país en un campo de concentración. Exacto, exactamente. Hicieron todo el país. Y aquello que queda librado a la buena suerte lo está teniendo China, Israel, Trump, ¿viste? Se lo van rifando. O sea, que aquello que le puede dar ganancia lo están dando. Ahora Israel quiere poner una sede en Ushuaia. Ajá. Bueno. No sé, ¿por qué nos tienen que poner instituciones extranjeras en nuestro país, ajenas a nosotros? Totalmente. A además, nuestra política. Las reservas naturales, no podemos decir nuestro país, porque prácticamente pertenece al extranjero, con la explotación y extracción de minerales, en fin, litio entre ellos, ¿no? Y es cierto, como venís comentando, los minerales, los recursos naturales, la alimentación, el agua, todo depende ahora de lo extranjero. No tenemos algo nacional. O sea, tenemos vertientes nacionales que por capitales extranjeros son los que la están comercializando. Está. Todo a través de empresas, porque se supone que eso es transformación y modernización, según dice, yo le veo cara de Gerard Canassi, Sturzenegger, ¿no? Bien. Exacto, tal cual. No es así, es así. Bien. Susana, es así. Bien. Bueno, casualmente, con esto que venías planteando sobre la ultraderecha hoy, el crecimiento que está teniendo en Latinoamérica, te comento que hasta hace unos años atrás yo era un referente dentro de mi país para las minorías sexuales en materia de derechos humanos, tengo un doctorado en humanismo, o sea, tengo un reconocimiento acá nacional e institucional. Hoy por hoy estoy participando de un consejo de obispos ecuménicos de Latinoamérica, en donde nos hemos aglomerado para defender este avance de la ultraderecha, que no solo reniega sobre los derechos de algunos, sino de todos. Hace menos de una semana, la semana pasada, o sea, el martes pasado, tuve que dar una charla sobre cómo es la pastoral LGBTIQ. Cómo acceder nosotros desde nuestras iglesias a que las personas de mi colectivo participen dentro de las celebraciones, incluyéndolas, trabajando como cualquier otra persona. Lo que sí hay que generar espacios, no solo para las personas de mi colectivo, sino para la sociedad eclesial en su conjunto. Exactamente. Porque el discurso y el machaque que se viene dando de las iglesias históricas, y que algunas iglesias emergentes como la nuestra, mal que mal, o mal que bien, lo vienen repitiendo. O sea, es algo que la comunidad en general necesita ser sanada, no las personas. Bien. El colectivo. Bien, en breves palabras y ya para finalizar, en segundos, digamos,
los tiempos de la radio y demás, lo sabés perfectamente, Marcelo. Desde que participaste en la primera marcha en Argentina del orgullo, ¿qué diferencia? En realidad lo he estado diciendo, lo sé, pero ¿qué podrías resaltar esa diferencia entre la primera marcha y ahora, en este 2026? Sí, una tontera. En la primera marcha no éramos más de 30, 50 personas. Marchando un 28 de junio en pleno invierno, y era un 28 de junio que por los astros era el día más frío del año. Éramos 30, 50 personas que fuimos marchando. Hoy no nos alcanza la Avenida de Mayo. O sea, la marcha sale desde Plaza de Mayo y llega al Congreso, y son 4 horas o 3 horas que la gente aún continúa marchando. Ese es uno de los primeros avances que hay. La gente no está orgullosa, la gente está feliz de celebrar sus vidas, de celebrar su cuerpo, de celebrar su conquista, de celebrar sus derechos. Paradójicamente, a todo esto que venimos hablando, hoy por hoy, en Argentina el matrimonio igualitario está vigente a partir del 2010. Y esta norma que consagra el derecho de casarse igualitariamente, independiente sea el sexo, la orientación sexual de cada cónyuge, en todo el territorio nacional es permitido. ¿Cómo se puede acceder al mismo? En la ciudad de Buenos Aires, en cada ciudad, en cada sede de la jefatura de gobierno, en cada sede comunal, puedes averiguar cómo es el trámite, puedes averiguarlo en cada registro civil en la nación, porque le guste o no le guste a este engendro, nosotros celebramos nuestra vida de compromiso y de amor. Eso es una conquista primordial que ganó la Marcha del Orgullo. La ley de identidad de género, un montón de cosas más. Y el hecho, como te decía, o sea que la Marcha del Orgullo, algo que había empezado hace ya más de 30 años, con 50 o 30 personas, en 1 o 2 horas, hoy son 4 o 5 horas que la gente lo celebra. Bien, muchísimas gracias, Marcelo. Al contrario, no al contrario. En otra oportunidad, si estás de acuerdo, te convocaremos nuevamente, porque consideramos que son temas imprescindibles y necesarios que se hablen y que se escuchen. Muchas gracias. Bien, un abrazo. Igualmente, igualmente. Brevísima pausa.